Hola, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendice. Bienvenidos a todos a este devocional. Bienvenidos. Y bueno, pues ya estamos aquí súper listos para comenzar. Y durante este mes estamos viendo un tema de salvación. Y bueno, pues vamos a continuar. Y vamos a ver Romanos 12, versículo 2. Y yo llevo una continuidad y estoy viendo empecé a ver acerca de la armadura, empecé a hablar de el yelmo de la salvación y hablamos que lo que cubre dentro de la armadura, el yelmo, lo que cubre en el cuerpo es la cabeza porque es un casco. En lo natural y en lo espiritual está cubriendo los pensamientos, la mente, la voluntad, mis oídos, parte de mis sentidos. Y ahí empecé yo, pues a desarrollar todo este tema de salvación, pero en un área específica que es en la mente, en el alma, y que finalmente es donde se generan las batallas o las luchas espirituales, es donde el enemigo puede tener cierta injerencia en nosotros si le permitimos en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Entonces veíamos Romanos 12, versículo 2, donde dice, no nos conformemos a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, para que haya una transformación en nuestra vida, es necesaria una renovación en nuestra alma, en nuestros pensamientos, justo donde debemos colocar el yelmo de salvación. Y esta transformación, para que haya una renovación en nuestro entendimiento, comienza donde ya no nos conformamos o donde tenemos una resistencia o donde nos oponemos yendo aún en contra de la corriente que el mundo quiere que tú y yo adoptemos o tengamos o fluyamos. Y ahí es donde comienza todo. Y comienza diciendo, no te conformes. Busca una transformación. Busca una transformación a medida que tu entendimiento se va renovando. Dice, y entonces vas a comprobar que la voluntad de Dios, mi voluntad, mis pensamientos van a ser renovados y transformados a medida que yo conozco la voluntad de Dios para mi vida. Y me voy a dar cuenta que lo que Dios quiere para mí
va a ser buena. Muchas veces hacemos las cosas en el entendido que yo voy a buscar lo mejor para mí. Y el mundo me da muchas opciones. Pero por eso este versículo comienza diciendo, dice, no te conformes. Porque si el mundo te puede ofrecer algo que se ve bien, Dios te ofrece algo y siempre Dios va a darnos algo mucho mejor que lo que el mundo puede ofrecernos. Pero eso yo me doy cuenta hasta que conozco el corazón de Dios, hasta que conozco a Dios. A medida que mi entendimiento, mi pensamiento y mi voluntad son renovados, a medida que estoy siendo transformado, es como voy a darme cuenta que la voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Vamos a ver un ejemplo de Romanos 12:2, pero en otro versículo. Efesios 4, versículo 17 al 18. Efesios 4, verso 17 al 18. Fíjense lo que dice ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles. Vamos a traducirlo, gentiles, como alguien que no conoce de Dios o alguien que no conoce a Dios. Y este versículo comienza diciendo, ya no andes como las personas que no conocen a Dios cuando tú sí lo conoces. ¿Qué significa eso? Con otras palabras, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación en tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dice, ya no andes como los otros gentiles, y después dice, andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Se siguen conformando a este mundo y no se han renovado y no se han transformado y no conocen la voluntad de Dios para su vida. Y es como si nos estuviera diciendo ahora, pero tú sí, tú ya conoces a Dios. Dice que andan en la vanidad de su mente. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir? En oscuridad, en ausencia de luz. ¿Qué quiere decir? Que hay una simpleza, que piensan que se la saben de todas, pero la verdad es que es todo lo contrario. No hay visión, no pueden ver con claridad. ¿Por qué? Dice, pues porque están ajenos de la vida de Dios. Están ajenos a Dios.
no conocen a Dios, no conocen su voluntad. No conocen su voluntad porque no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia. ¿Por qué? Porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio. ¿Y por qué? Porque el enemigo se ha encargado de que no lo vean. Y necesitó el yelmo de la salvación. Y termina diciendo, por la dureza de su corazón. Entonces, este versículo que acabamos de leer es un texto paralelo en función a Romanos 12:2. Veamos otro ejemplo. Segunda de los Corintios 10, versículo 4 al 6. Segunda a los Corintios 10, versículo 4 al 6. Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si hablamos de armas, estas se emplean para una batalla, para defender o para atacar. Y me está diciendo que este tipo de armas no son naturales, no son carnales, son espirituales. Por lo tanto, hay una batalla, hay una lucha, hay una guerra en lo espiritual, donde primeramente no se ve. ¿Y dónde se genera esto? Específicamente en el alma, en mis pensamientos, donde, donde está en juego mi voluntad. Es decir, o se hace mi voluntad, o se hace la voluntad del diablo, o se hace la voluntad de Dios. Porque hay tres voces. La voz de mi carne o la voz de mi voluntad, la voz del diablo y la voz de Dios. Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son naturales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pregunta, ¿qué tipo de fortaleza? La que se levanta en mis pensamientos, la que se levanta en mi voluntad. Por eso comenzamos viendo renovación, transformación en mi alma, en mi entendimiento, en mi voluntad, dejándome de conformar a este mundo. Entonces, debo de entender que hay una arma poderosa que ha sido diseñada para destruir fortalezas. ¿Y cuál es esta arma? Conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y dónde encuentro el pensamiento de Dios? Si no es en la intimidad y si no es a través de su palabra, a través de la palabra de Dios.
Y ahí es donde tomo esa arma que Dios me ha entregado para quitar fortalezas que se han levantado en mi entendimiento y que me van a impedir hacer la voluntad de Dios y que van a favorecer para que haga la voluntad del diablo o mi voluntad. Dice que esta arma poderosa en Dios no solamente destruye fortalezas, sino derriba argumentos. ¿Qué es lo que hacen estos argumentos? Fortalecen mi incredulidad y debilitan mi fe. ¿Qué hacen los argumentos? Fortalecen la incredulidad y debilitan la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que le dejo de creer a Dios. ¿Por qué? Porque hay cuestionamiento o porque hay argumento. ¿Cómo cuál? El argumento que en su momento Tomás le dijo a los discípulos cuando ellos le dijeron, Jesús ha resucitado. ¿Qué pasó en Tomás? Se levantó un argumento, se levantó una fortaleza. ¿Y a qué lo llevó este argumento y esta fortaleza? A decir, hasta que no vea, voy a creer. Y no nos hemos dado cuenta que continuamente se levanta en nuestra alma argumentos, fortalezas, que se levantan para que yo no tenga un encuentro verdadero con la presencia de Dios. Por eso, cuando Jesús se presenta nuevamente con los discípulos y que por fin está Tomás con ellos, Jesús se dirige a Tomás con el propósito de derribar argumentos y fortalezas, cuestionamientos que ponían en duda la resurrección de Cristo. Yo no creo que Jesús haya resucitado. Yo no creo que Jesús sea hijo de Dios. Yo no creo que exista Dios. Son argumentos, son fortalezas, son cuestionamientos. Y entonces Jesús llega con este Tomás y que le dice, a ver, Tomás, acércate, toca. Entonces Tomás se acerca, Tomás toca sus heridas y se da cuenta que es Jesús, que es algo real, que es algo verdadero. La orden, la palabra y la voluntad de Jesús derribaron argumentos, fortalezas que se habían levantado en el pensamiento de Tomás. Y entonces Tomás puede decir, Dios mío, y se rinde a Jesús. Entonces las palabras de Jesús fueron, porque viste, creíste. Dice, pero es más bienaventurado el que cree sin ver. No te conformes a este mundo, porque el mundo te va a decir, hasta que no veas, tienes que creer.
Pero cuando yo entiendo que mi mente tiene que ser renovada y transformada a medida de que en mi alma está siendo derribado todo argumento y toda fortaleza, voy entonces a comprobar que la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Pero yo necesito no conformarme al mundo, porque el mundo me dice, hasta que veas, crees. Y Jesús me dice, no, 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 no te conformes. Tienes que creer aún sin ver. Y seguimos leyendo ahí en Corintios. Dice que se tiene que destruir fortalezas, se tiene que derribar argumentos y después dice algo muy interesante, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay una tercera cosa. Digo, porque la primera son fortalezas, la segunda son argumentos y la tercera es altivez. ¿Qué es la altivez? ¿Qué es la altivez? Tibieza. A ver, ¿qué es la altivez? Altivo, soberbio, orgulloso, el yo todas las puedo, el yo ya me las sé. Eso es altivez. Sobrado, que nadie le enseña. Eso es altivez. ¿Está bien? Y dice que esta altivez se va a levantar contra el conocimiento de Dios. Pues claro, por supuesto, porque la altivez te dice, tú no necesitas de Dios, tú no necesitas conocer a Dios. ¿Qué te dice la altivez? Pues tú eres Dios, tú eres Dios. ¿Y qué te dice el mundo? Tú eres Dios. ¿Qué te enseña el mundo? Tú eres Dios. Tú eres autosuficiente y tú eres independiente. Altivez. Y a medida que yo no me conformo al mundo, a medida que voy renovando mi entendimiento para ser transformado, a medida que empiezo a conocer a Dios, me doy cuenta que necesito más de Dios, que necesito más de Dios. Y eso me lleva a tener una vida que depende de Dios, no una vida independiente de Dios, pero sí una vida que depende de Dios. Dice altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Voy a dejarlo hasta ahí, aunque por supuesto eh, sigue más, porque dice, llevo cautivo todo pensamiento. Pero esa parte de llevo cautivo mis pensamientos, las vamos a ver, lo vamos a ver mañana, primero Dios, junto con otras cosas más. ¿Oramos? Vamos ahora.
Papá Dios, queremos darte gracias por este tiempo. Papá Dios, gracias por tu presencia. Gracias por este día. Gracias por la vida que tú nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de buscarte, de acercarnos a ti, de encontrarnos contigo, con tu presencia. Queremos agradecerte, queremos honrarte, queremos darte la gloria, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y fidelidad en nosotros. Te amamos, te bendecimos. Tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres Dios, tú eres nuestro papá, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro todo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarnos como tus hijos. Gracias. Gracias porque la obra que tú has empezado en nosotros la estás perfeccionando hasta haberla terminado. Y parte de esa perfección es no conformarnos a este mundo, sino transformar nuestro entendimiento a medida que lo vamos renovando para que comprobemos que tu voluntad será buena, agradable y perfecta. Derribamos todo argumento, derribamos toda fortaleza, derribamos toda altivez que se levanta o que el enemigo levanta en mi voluntad, en mis pensamientos. Hoy están siendo derribados por tu palabra, por tu espada, en el nombre de Jesús. Y ahora puedo conocer a Dios, puedo conocer su corazón, puedo conocer su pensamiento para mi vida en el nombre de Jesús. Recibimos en esta mañana, Señor, la libertad que solamente tú, Jesús, puedes dar. Recibimos la libertad que solamente tu palabra nos puede dar en el nombre de Jesús. Y hoy se derriban argumentos, fortalezas y altivez en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, conforme a tu palabra, que hay fe, que tú aumentas esa fe y que tú aumentas esa necesidad de ti y de buscarte. Dependemos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Y te damos gracias por ello. Estamos colocando el yelmo de la salvación para encontrar victoria en nuestra voluntad y en nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.